Buenos días, jóvenes del grupo D2AS, segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos sean a la clase de Derecho Agrario en su cuarta semana. Hoy es miércoles, ya vieron que el lunes fue inhábil, miércoles 3 de febrero de 2021. Hoy vamos a analizar dos temas muy importantes, que es el Estado moderno, cómo se dio. Ya vimos algunas formas de gobierno y tipos de Estado, formas de Estado en la clase pasada. Pues ahora vamos a ver cómo se llega ya al Estado moderno. Desde la primera clase ya habíamos estado estudiando cómo se empezaron a formar el Estado, cómo nace desde sus primeras organizaciones. Ya estamos viendo las primeras uniones que hubieron, y no pierdan de vista el aspecto de la familia, que es la forma quizás más primitiva de unión social que hubo. Ya vimos también al hombre histórico, el hombre de las cavernas y todas las demás uniones sociales que se fueron formando y que fueron dando así forma a lo que en el futuro sería el Estado, llegando a lo que es el Estado moderno. Y por otro lado, vamos a ver también la figura de lo que es el Estado social democrático de derecho. Estamos en esta cuarta clase, ya tienen ustedes en plataforma su actividad, que es su cuestionario. Este cuestionario tiene un valor de 25 puntos. Me refiero a que, como estamos en la cuarta semana, nos quedan 2 semanas de clase, cuarta y quinta. Pues en la cuarta nos quedaría una clase más para el próximo lunes. Bueno, las dos actividades que se van a hacer para el examen final es la del cuestionario de esta semana con un valor de 25, otro cuestionario de 25 en la quinta semana. En esa misma quinta semana se les va a aplicar su examen final. ¿Qué van a estudiar? Bueno, van a estudiar el material de la semana 3 y el material de la semana 4, o sea, el de hoy, lo que hoy está en plataforma. Ya lo que veamos en la quinta clase, quinta semana, pues eso ya se va a aplicar en su actividad que va a ser su cuestionario. Para que cerremos los dos cuestionarios, 25 y 25 son 50. Y su examen 50 son los 100 puntos, y de lo que corresponde a la calificación ya depende de ustedes cómo contesten su cuestionario, cómo contesten su examen, y ahí empezará a sumarse a su. Y damos inicio, jóvenes, a la clase de hoy. Vamos a dar inicio con la formación del Estado moderno. Es muy importante cómo evolucionó el Estado para llegar a ser lo que en la actualidad es. Bueno, el Estado moderno, jóvenes, surge entre los siglos XV y XVI. ¿Qué quiere decir esto? 15, estamos hablando de los años 1400 inflación, y 16 de los años 1500. Estamos hablando de los 1400 y los 1500. Son los años. Siglo XV, siglo XVI. ¿Y esto cómo se empezó a dar? Bueno, aquí los reyes, que en aquel entonces estaban, aprovecharon la crisis que se había dado con motivo del feudalismo. Y esto lo aprovecharon para poder retomar su poder. Los señores feudales, acuérdense, llegaron a tener un gran poder, y esto fue mermando hasta cierto punto la autoridad de los reyes, pues tuvo su crisis de feudalismo, y eso provocó que los reyes aprovecharan, retomaran su poder y siguieran para adelante. Y esta coyuntura que se dio en estos momentos de la historia,
originó el proceso de surgimiento, aceleró el proceso de surgimiento de lo que es el Renacimiento. Porque el Renacimiento es, vuelven a renacer la cultura griega, la cultura romana. Es una época cultural muy grande de la historia. Pero bueno, el Renacimiento, o sea, volver a nacer. Pero aquí, cuando viene el Renacimiento, hubieron profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y cómo se llevaba a cabo, se ejercía, cómo se ejercía el poder. Eso son las bases de cómo se forma el Estado. Bueno, este proceso de origen del Estado moderno, a ver, bueno, están dejando un recado el señor Rodrigo. Por favor, que lo comuniquen con la coordinadora. Si algún compañero por cuestión de trabajo, que lo platique por favor con su coordinadora, para efecto de que pues ella ya decidirá qué medidas se va a tomar al respecto con relación a la asistencia del joven que mencionó Rodrigo. Bueno, entonces continuamos. Este proceso de cambio que aceleró la llegada del Renacimiento estuvo respaldado por una clase, ustedes ya la han escuchado, que es la burguesía. Es una clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estaba estructurado y además formal, era formal. Era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. En este caso estamos hablando del rey, la figura del rey. Su formación del Estado moderno tuvo varias consecuencias a nivel político y económico. Esto es una introducción a lo que es el origen del Estado moderno. Bueno, sobre este aspecto, a partir del siglo XIV y XV, estamos hablando de 1300 y 1400, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del Estado. ¿Y esto cómo lo empezaron? Al comenzar a concentrar, a centralizar el dominio sobre sus tierras. Así empieza el Estado. Empezaron a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras donde ejercían su autoridad. Aquí es el origen del Estado moderno. Y bueno, aprovechando la crisis que enfrentaban los señores feudales, que les había yo mencionado, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde viene esta crisis? Pues las guerras que había en esa época afectaron a los reyes feudales. Y ellos fueron perdiendo poderío. Bueno, hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de un privilegio. Aunque también, no les quiero decir, existía la posibilidad de una reconquista a través de una sangrienta guerra. O sea, la guerra siempre estuvo en todos lados presente y latente. En cualquier momento estaría una guerra, en cualquier momento. Pues si ustedes analizan cuáles son los motivos por los cuales se van a la guerra o declaran la guerra, van a ver ustedes que son muchos. Uno es la reconquista, las ambiciones, las expansiones, eh, las culturas quieren expandir sus territorios, como a través de la reconquista, o conquistas o reconquistas. Bueno, si ustedes leen historia universal, se van a dar cuenta que siempre han habido guerras, siempre han habido guerras, el poder conlleva la guerra. Y creo que ustedes se acordarán
que en el cine pasaron una película, la última de John Wick, que era Parabellum. Parabellum significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso significa, porque era de John Wick, dice John Wick Parabellum. Y Parabellum es un término que lo van a ver ustedes, derecho internacional público, que significa que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, retomando lo de los reyes, los reyes de esa época, sobre todo en Europa, fueron ayudados en este proceso por los burgueses que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se sentían o se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y de la economía feudal. O sea, dependían de la economía feudal y los burgueses pues se sentían vasallos. Vasallos es pues prácticamente como sus segundos en cuestión de pues, el señor feudal era que mandaba. Bueno, para poder asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, el Estado contaba con diversos organismos que estaban conformados con funcionarios y así se creaban las leyes. Les voy a hacer una retroalimentación de lo que es la Edad Media, jóvenes. A ver, Bonilla. A ver, la Edad Media, jóvenes, es el periodo histórico que abarca desde que cayó el Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América, que fue en 1492. Este largo periodo histórico también fue conocido como el feudalismo. Era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el vasallaje, o sea, tener a los vasallos. Vasallos son las personas con las que trabajaban para los señores feudales. Entonces ya saben qué es la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, estamos hablando en este tiempo contemporáneo. Bueno, sin embargo, hay posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó una ruptura con las estructuras políticas medievales, el medievo, la Edad Media, que habían en aquel entonces. No se rompieron las estructuras, hubo un rompimiento como aquí se está mencionando. Bueno, porque había otra clase que eran los aristócratas. Los aristócratas feudales conservaron su poder político sobre la población rural, las masas rurales, de tal manera que el absolutismo del rey, vamos a hablar de la cosa de la monarquía, fue esencialmente eso, un aparato que se reorganizó y se potenció de dominación feudal. O sea, tuvieron que haber los acuerdos, como les acabo de mencionar, con los señores feudales, y les daban algún privilegio, pero a cambio ellos daban sus tierras. Y esto que les estoy mencionando, fue el nuevo caparazón político de una nobleza que se veía amenazada. Bueno, no obstante, es claro que con el Estado, con este Estado moderno que estamos viendo, surgieron estructuras gubernamentales nuevas. O sea, se debilita el feudalismo, lo aprovecha el rey recupera sus tierras, hacen pactos, pero bueno, todo esto originó que nacieran nuevas estructuras políticas. Hacia finales del siglo XV, estamos hablando finales de los 1400, la autoridad del rey, o sea, la monárquica, y la unidad política pudieron estabilizarse a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías
modernas, si lo vemos así, como fue el caso de los reinados de Francia, de Luis XI, los reyes católicos de España, el rey Enrique VII en Inglaterra. Esto, como les digo, vienen a nacer estas monarquías modernas. Estamos hablando de Francia, España e Inglaterra. Bueno, ¿cómo se forma y cómo evoluciona? Ya vimos el origen. La mayoría de los estados modernos se desarrollaron según el proceso que se ha mencionado, pero algunos se vieron afectados por las élites, vamos a decirle, las élites locales que dificultaron su formación al ver su constante pérdida de poder. Una élite veía que estaba perdiendo su poder, pues ¿qué era lo que hacía? Pues buscar un acuerdo, un pacto, pues para no perder sus privilegios. En estos casos, el Estado resultante se vio mal o poco estructurado, tomándose como débil en relación a los que lograron constituirse mejor, o sea, algunos estados que pudieron constituirse de una mejor manera que otros. En aquellos donde el proceso se desarrolló con menos problemas, el rey se convirtió en la máxima autoridad y se crearon instituciones políticas, económicas y militares. Bueno, los reyes de esa época, del Renacimiento y los barrocos, trataron de legitimar su poder monárquico mediante fundamentos legales, ya se iba por el lado del derecho. Es así que se fue estableciendo que el poder absoluto de los monarcas descansaba en su carácter sagrado como representantes de Dios en el mundo terrenal. O sea, ¿de dónde viene la autoridad del rey para mandar? Pues de allá arriba, como les estoy mencionando, pues le daba, descansaba su poder en su carácter de sagrado. El rey pues, estaba ahí por disposición de Dios, era lo que, y como los reyes iban de la mano con la iglesia, con el Vaticano y todo esto, pues se sentían respaldados, lógicamente, por la religión, por el clero. Bueno, de esta manera se consideraba que los reyes y los príncipes poseían un derecho divino, lo que les acabo de mencionar, de gobernar debido a que su autoridad provenía directamente de Dios, de allá arriba. Por lo tanto, las monarquías absolutas, como les he explicado, lograron entonces consolidar su poder gracias al apoyo que recibieron de la clase aristócrata y el reconocimiento por parte de las masas populares. Pues el sistema del rey, de la monarquía, se levantó, se erigió como el garante de la paz y la justicia. O sea, el rey va a mandar y él tiene que garantizar que va a haber paz y justicia. Hay un autor también van a ver en su momento la materia de Derecho Internacional Público, es Jean Bodin, en francés, Jean Bodin, pero es Juan Bodin. En una, ¿cómo se llama? En español, Juan Bodino, Jean Bodin. Él hizo un planteamiento político teórico sobre esas nuevas estructuras que iban naciendo con motivo de todo lo que les expliqué. Y él tiene una obra que es los 6 libros de la República. Él escribió sobre los cambios que se estaban dando pues, a nivel político, pues estamos hablando ya del Estado moderno. Y enfóquense a los Luises en Francia. El último Luis fue el que pusieron la Revolución Francesa. O sea, si estamos hablando también de España, de España, pues fueron esos los 3 estados que tuvieron esa gran, vamos a poner, digo, la fortuna de que los reyes, lógicamente, que ellos iban a ser la autoridad, pero el rey tenía que autorizar la paz, la seguridad, la comida para sus gobernantes.
Y si ustedes preguntan de dónde venía el poder del rey, ya se les mencionó, de dónde se creía que era la voluntad de Dios. Bueno, vámonos a España. Por su parte, puede ser el chocolate Carlos V. Este Carlos V, cuando heredó la corona en España y los derechos de la Casa de Habsburgo, tenía grandes territorios en Europa. Intentó consolidar su ideal de unificar toda Europa bajo su dominio imperial. Sin embargo, Carlos V ni su sucesor Felipe II pudieron crear un imperio europeo debido a la fuerte oposición de los Países Bajos y Francia, sobre todo. Este fracaso del proyecto imperial español fue el contexto en el que los estados modernos europeos se fortalecieron, ya que marcó el inicio de un orden político compuesto por estados nacionales soberanos. Y acuérdense que vimos también en la primera clase la reforma protestante de Lutero, cuando pues un reclamo contra lo que estaba pasando con la venta de indulgencias por parte del clero, pues pegó sus 99 tesis, argumentando que cómo va a ser posible que se vendan indulgencias para que estés menos tiempo en purgatorio y cosas que, digo, son materiales y no tienen nada que ver con la cuestión. Pero así estaban las cosas y por eso viene el cisma. El cisma es el rompimiento de la religión católica y nace el protestantismo. Y el protestantismo, ahí vienen los evangélicos y compañía. Lo que le decía que pues, en la religión católica, los protestantes se les conoce como los hermanos separados. Yo no por eso los hermanos. Un enemigo que es felicísimo. Además, la reforma, les decía, protestante, influyó de manera importante en el desarrollo de esos estados modernos, debido a que se fragmentó a Europa al quebrarse en varios pedazos la unidad de la Iglesia Católica por el protestantismo, lo que les estoy mencionando. Pero a la vez ayudó para que en ese territorio vaya tomando forma el Estado moderno. Si vemos ustedes que hay una fragmentación también al poderío del Vaticano, porque el Vaticano por eso que el Vaticano es un Estado de Estado. Pues se fragmentó, tuvo un impacto también, pero eso, vean ustedes cómo se tuvieron que dar estos cambios sociales para la cuestión política, social, que es la cultural, la cuestión del protestantismo, la reforma protestante, de Martín. Bueno, ¿quieren saber más sobre esto de la reforma protestante? Hay una serie que se llama Luther, de alemán, donde pueden ustedes ver qué fue lo que le llevó a enfrentarse con el alto clero católico, y de ahí nace la reforma protestante, quiere decir, exilió Martín Lutero, o eso de las ventas de las indulgencias y otros asuntos que, digo, la gente que se reía y pagaba, porque se voy a estar 50 años de purgatorio, con una lanita y voy a estar nada más 10. ¿Cómo pasa si eso no es un negocio? Por eso, el escándalo y una reforma protestante. Bueno, también tengan en cuenta otro aspecto, que el Estado moderno fue entendido, cómo se le concebía en aquel entonces, de diferentes formas. Por un lado estaban los naturalistas y los filósofos cristianos. Acuérdense que creo que ya vieron lo que es el justnaturalismo. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué es el justnaturalismo? Astrid, Bonilla, Adriana, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el justnaturalismo? Es una corriente filosófica, pero ¿qué estudia? Jus es derecho. Naturalismo, pues lo está diciendo la palabra.
¿Alguien me puede decir esta corriente filosófica del naturalismo, o bien llamada del derecho natural? Jóvenes, acuérdense que les dije que lo que vayan aprendiendo desde el primero se aplica el segundo. Pero cuando ya esté en el tercero, se aplica primero y segundo. A ver, Adriana, ¿ibas a decir algo? ¿Mm? ¿Quién Bueno, podría? pues yo, A ver, pues habla sobre Dios naturalismo, pues el derecho de la naturaleza, más bien, a eso se sí, refiere. sí, sí. Si nosotros, si ustedes se dan cuenta, pues de nuestro derecho, pues tiene que sentar sus bases en lo que es el derecho natural. Por ejemplo, ustedes saben un ejemplo, que por ejemplo el matar es malo. Malo porque por naturaleza también. No nada más porque lo dice una norma jurídica, una norma social, una norma religiosa, ¿no? Una norma moral. No. Entonces, lo que se busca siempre, la esencia en las normas, es que tengan su base en el derecho natural. O sea, lo que atenta contra la naturaleza es malo. Eso es muy claro. Ahí vieron ustedes la clasificación de las normas en los cuatro tipos: la norma jurídica, la norma social, la norma moral y la norma religiosa. Con una conducta se pueden violar las cuatro normas. Por ejemplo, el mismo caso que les decía, matar, privar de la vida a alguien, pues simple y sencillamente, en este caso, pues moralmente es sancionado por los cargos de conciencia. Socialmente es repudiado. Jurídicamente hay cárcel, porque está prohibido ese delito, esa conducta. Y por el lado religioso está el decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de no matarás. Entonces vean ustedes cómo con una conducta pueden violar las cuatro normas que existen. O sea, los cuatro órdenes normativos. Bueno, el Estado moderno, los jus naturalistas, como decía Adriana, efectivamente son los que estudian el derecho natural y son los que mencionan que todo viene de la naturaleza, lógicamente, y hay un derecho natural, como decía, son el punto de matar, son normas naturales que hay que respetar. Es como los principios que tenemos, ya se conocen como derechos humanos, que son los principios que tiene el hombre como tal, como ser humano, y que el Estado está obligado también a respetar. Si ustedes ven en la Constitución, la reforma al primero constitucional fue muy elemental, es la que habla de los derechos humanos. Pero ya, acuérdense de la pirámide que vimos, Kelsen, que en la punta estaba la Constitución. Ahora en esa punta hay una tetralogía, hay cuatro cosas: la Constitución, los derechos humanos, los tratados internacionales, donde por parte, y las garantías individuales son las normas. Antes solo estaba la Constitución y bajaban la pirámide de arriba hacia abajo, están los tratados internacionales, seguías bajando, leyes federales, después las leyes de los estados, así hasta llegar a la base de la pirámide. Pero bueno, es muy interesante todo esto que les menciono, porque jóvenes, si pueden echar una repasada a lo que es la introducción al estudio del derecho, eso lo van a estar viendo toda su carrera. Vaya, les digo como consejo, puede llegar el momento que un tema no lo entiendan. ¿Por qué? Porque ya se está dando por hecho de que determinados conceptos o temas en relación a los derechos ya lo saben. Es como que yo les hable, por ejemplo, los derechos subjetivos.
y no saben qué es un derecho subjetivo. Yo sigo el tema hablando de derechos subjetivos, pero si no saben qué es un derecho subjetivo, pues no van a entender el tema que se les está dando. Por eso es muy importante, jóvenes, que si pueden tener sus diccionarios, el diccionario normal, el de la Real Academia de Lengua, hay palabras que incluso yo como maestro, yo no soy perfecto, pero y tenga la parte de un diccionario jurídico. ¿Por qué jurídico? Para la cuestión de su carrera, de lo que están estudiando. Si hay alguna palabra que no conocen, que es normal, pues lo buscan en su diccionario Larousse y ven de qué se trata. Ahora, un concepto jurídico es muy probable que no esté en el diccionario Larousse, tengan que estudiarlo en un diccionario. Y así van ustedes empapándose y van entendiendo todas las cosas que digo. Pero sí es importante, jóvenes, esto que vamos viendo, como yo les iba diciendo, lo que ven en primero se aplica en segundo. Lo que se ve en tercero, lo de primero y segundo se aplica en tercero. Así. Esto que están aprendiendo, jóvenes, no es nada más a corto plazo. O sea, no, yo ya lo aprendo, paso la materia y se acabó. No, jóvenes, si ustedes están preparando para el día de mañana, ser profesionistas, y por lo tanto no es nada más, también es conocimiento. La gente les va a buscar, ¿por qué? Porque el título respalda esa preparación académica que tienen ustedes. Si nada más es de que, ok, voy a dar un paso, ya brinqué tal materia, aunque yo no sepa nada, no se trata de eso. Ahora y en estos tiempos estamos haciendo un mega esfuerzo, ya ven, con las clases a distancia, porque pues no estamos uno frente a otro físicamente, pero sí virtualmente. Y ustedes me pueden ver, algunos de ustedes pues, tienen fotos, otros no tengo el gusto de conocerles, pero sí, digo, son mis alumnos. Fíjense, cuando a Sócrates, cómo aplicaba la humildad, cuando él era un sabio, pero cuando el rey le decía que era sabio, humildemente decía, no, yo no soy amigo de la sabiduría. Es su cuate, no decía, sí, claro que sí, muchas gracias, muchos faltan cuando los alaban, ¿no? Sócrates no perdía el piso y pues es muy, digo, muy interesante la vida de Sócrates y sobre todo la cuestión de los valores. Pero bueno, continuamos y si tienen chance, eh, alguien por ahí me preguntaba qué libro podía conseguir y contesté en plataforma, ahí en una pregunta. Si pueden ustedes conseguir los libros de Derecho Positivo Mexicano, que ya sea, hay un libro gordito, es un ABC de todas las ramas de Derecho y ese libro lo llevé en tercero de prepa. Cuando yo estudié en tercero de prepa, estamos hablando ahí del año 85, de acuerdo a la carrera que ibas a estudiar, desde segundo primero tenías que ir estudiando. Tenías que irte a esa área. A mí me tocó sociales, porque tenía que estudiar derecho. Entonces, llevé esa materia y ese libro, lo conservo hasta la fecha, porque he dado clase alrededor de 20 años y me ha servido cuando he tenido que dar esa materia. Y incluso a nivel universitario, porque les explica, es un ABC, es un ABC de lo que es la introducción al estudio. Y ahí les explica lo básico de derecho, por ejemplo, agrario, derecho constitucional. Es un ABC, es una mini síntesis de lo elemental de cada rama de derecho. Y si ustedes creo que llevaron en primero, en la introducción al estudio del derecho, el libro de García Maínez, de Eduardo García Maínez. Si ustedes lo ven, es un libro que tiene la redacción, está un poco, vamos a decir, para el cambio que ustedes tuvieron de prepa a universitarios, como Gracias. que
¿Perdón? Andrea iba a decir algo. Bueno, entonces continuamos, jóvenes, ya nos quedan tres. ¿Cómo se llama el libro que dice usted, profe? Dice mi compañera. Se llama Nociones de Derecho Positivo. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Sí. Acuérdense que el derecho positivo es el derecho que está vigente. Y no pierdan de vista la gran división del derecho es el derecho externo y el derecho interno. En el derecho interno, entonces ya entramos a lo que es nuestra clasificación de derecho objetivo y derecho subjetivo. El objetivo, jóvenes, es toda la maquinaria, es la pirámide, es la pirámide, es pura norma. Y el derecho subjetivo son prácticamente las cuestiones que tenemos nosotros como personas. Por ejemplo, el votar, que tener derecho a un nombre, que tener derecho a un apellido, es el derecho subjetivo. Y también esto lo vamos a ver en derecho civil 1, donde están los atributos de las personas. Bueno, y otro libro también es también más delgadito, les digo, de Nociones de Editorial Porrúa, quizás aquí en Porrúa también puede haber, pero ¿saben dónde a veces? Bueno, cómprenlo si lo van a comprar, o si lo pueden localizar en la biblioteca virtual de la universidad, adelante. No les digo que lo consigan de medio uso, porque cuando hablan de la Constitución ha tenido muchas reformas. Y si es como que yo les diga, sáquenle copia de mi libro, vamos a hablar de cómo estaba la Constitución en 1985, los 80, no se trata de eso. Entonces, si te lo compran nuevo, pues vea que es una edición actualizada, o 2020, y eso les puede ayudar para que la base de su carrera, lo que inician, lo lean. Y lo otro que les dije es de Ricardo Soto Pérez. Es un libro delgadito. Cuando tuve que presentar un examen de admisión Wari, pues bueno, me dieron mi temario, digo, bueno, ya tengo el libro de derecho. No, tuve que comprar también el libro de Soto Pérez para poder estudiar, porque ahí te decía de qué libros tenías que estudiar ese temario. Bueno, gracias a Dios, en la universidad, y aquí estamos. Ahora que nos desconectemos, jóvenes, un minuto, nos queda menos de un minuto, y nos volvemos a conectar para continuar la clase, como veían los naturalistas el Estado, igual los filósofos cristianos. Bueno, regresamos en un minuto, nos volvemos a continuar, ya ya se empieza a volver video, esta grabación de la clase. Este primer video lo voy a subir acá. Bueno, si hay dudas, adelante, con toda confianza. Regresamos. Todo bien, profe, no hay duda. Gracias a ustedes.